Vamos a la tercera unidad del curso de implementación y evaluación de estrategias. Ahí nos vamos ahora, vamos a entrar para eso de las 9:10 más o menos, una 10, media hora más, algo así, iniciar el repaso para el certamen de la próxima semana y ver preguntas tipo. ¿Les parece? ¿Vamos? Dicho eso, vamos entonces. Este capítulo nos va a invitar a ver la relevancia de la implementación de las estrategias, toda vez de que está empíricamente estudiado, ¿cierto? Investigado de que las empresas fracasan por malas implementaciones. Porque la estrategia, o el plan estratégico, mejor dicho, desde la misión hasta la estrategia, no conversa con la estructura propuesta para la compañía, porque no se hace seguimiento de la estrategia, sino piensa apaga incendios, enfocándonos en el día a día, en corto plazo, porque los objetivos no están alineados con los objetivos anuales, no están alineados con los objetivos estratégicos de la compañía, ni menos con la misión y misión de la compañía y desalineamiento, en fin. Hay diversas razones que pueden explicar esta falta o estos problemas de implementación. De hecho, en general la empresa fracasa por las malas implementaciones, como les decía, no por la planificación estratégica. Fracasan porque se implementan mal la estrategia. Eso significa desventaja competitiva. Entonces, esa va a ser la primera gran parte de este capítulo para luego, en algo así como 4 slides, hablar algo respecto a lo que es evaluación de estrategia, que se sustenta principalmente con nuestros sistemas de control que hemos levantado. Entonces, cuando hablamos de implementación de estrategia, primero hablamos de una tarea que en su desarrollo vamos a impactar a toda la compañía, a toda la empresa. Y si hacemos la diferencia entre lo que es la planificación estratégica y lo que es la implementación de la estrategia, la planificación estratégica en general es un trabajo de algunos de alta dirección, es un trabajo que es más bien intelectual y que nos invita a ser eficaces, a lograr algo, una visión objetiva. En cambio, la implementación nos invita a considerar un trabajo que es de todos, a ser eficientes y en general esta implementación es mucho más operativa que la planificación misma. Son mundos que se complementan y tienen sus particularidades ciertamente, cuando distintos procesos de planificación probablemente tal. Y esta tarea de implementación de estrategias, o esta actividad más bien de implementación, nos invita a desarrollar distintas tareas, a abordar distintas temáticas. Por un lado, esta estructura, que en el fondo se va a referir a cómo nos vamos a organizar como compañía, como división, como sucursal, para poder acercar la estrategia que hemos propuesto. Y sistema de control como segunda tarea, que nos invita a hacer seguimiento de nuestras acciones, de nuestras actividades. Cuán cerca no estamos de los objetivos que nos hemos propuesto, a medir nuestro desempeño finalmente. De hecho, estructura y sistema de control representan lo que técnicamente se conoce como el diseño organizacional. Diseño organizacional. Estructura y sistema de control en conjunto, podríamos graficarlos como la columna vertebral del proceso de implementación. La columna vertebral. Luego, establecer objetivos anuales, una tarea importante a considerar dentro de la implementación de la estrategia. Alineados con nuestros objetivos estratégicos que ya propusimos al iniciar este proceso de planificación. Acá ya no hablamos de queremos aumentar las ventas, queremos bajar los costos, mejorar el clima laboral. Acá el tema es en cuánto. En cuánto queremos mejorar el clima laboral, en cuánto queremos aumentar las ventas, en cuánto queremos bajar los costos. Hay que ponerle el número. Diseño de políticas también es una tarea, un menester que nos involucra o nos convoca a la implementación de la estrategia. Políticas que en el fondo nos permiten a rayar la cancha, a hacerlo ya cancha. Muchas gracias. Hacerlo ya cancha. En todo orden de cosas, de calidad, relación con proveedores, en fin. Manejo de conflictos, conflicto siempre va a surgir, por diversas razones. Por presupuesto, por conflictos que pueden colisionar con otros departamentos, en fin, siempre hay conflictos. Hay que tratar de manejarlo y tenemos algunas técnicas para hacer frente al conflicto. ¿Y el gobierno corporativo? ¿A qué se refiere el gobierno corporativo? ¿Gobierno corporativo? ¿Como directorio? Ya está relacionado con la estructura, pero una estructura en particular, habiendo una relación entre el agente y el principal.
entre los dueños de la compañía y la alta dirección, para evitar el problema de agencia. Ahí lo vamos a ver en su momento. Entonces vamos a comenzar con la estructura. De hecho, estructura y sistema de control van a ser los temas centrales y luego vamos a ir abordando cada una de estas otras temáticas objetivas anuales, en fin. Manejo de conflictos. Ustedes vean que son las únicas temáticas que tocan, ¿no? También podrían incorporar a esta lista lo que es cultura, en un mundo globalizado. La cultura también podríamos meter en la moción como un tema local, lo que hay implementación. Podríamos incorporar también la temática presupuestaria. Hay que presupuestar el plan estratégico, ¿cierto? La estrategia que hemos definido, ciertamente. Son algunos temas que podríamos hablar a la hora de implementar nuestra estrategia. Acá yo considero los más relevantes. Y estos que están listados, los dos primeros, son la columna vertebral. Estructura y sistema de control. Estructura es cómo nos organizamos en sencillo. ¿Qué roles vamos a asignar? ¿Cómo vamos a desarrollar o buscar alcanzar anheladas capacidades que nos permitan sostener nuestra ventaja de competitividad? Y esta estructura organizacional la vamos a dividir o sustentar más bien en dos bloques. Por un lado, diferenciación y por otro lado, integración. Ustedes dirán, profesor, estrategia de diversificación, diferenciación, estrategia de integración, no. Acá el foco es distinto. El nombre es el mismo cuando hablamos de estrategia en su momento, pero el enfoque es distinto. Cuando hablamos de diferenciación lo vamos a ver en dos dimensiones, vertical y horizontal. Diferenciación vertical en sencillo es jerarquías, cantidad de niveles jerárquicos. Ya lo vamos a ver a continuación, entonces, y diferenciación horizontal es qué criterio vamos a utilizar para agrupar nuestros recursos y poder desarrollar las capacidades que nos permitan lograr nuestros objetivos y poder alcanzar nuestra tal de la ventaja competitiva. Diferenciación. Y la integración nos va a invitar a ese bloque a relacionar los departamentos, secciones y unidades de empresa. Así de como. Partamos con diferenciación. Diferenciación vertical, que se va a buscar finalmente en sencillo cantidad de niveles jerárquicos y acá y área de control. Hay una relación inversamente proporcional entre cantidad de niveles jerárquicos y área de control. ¿A qué se referirá el área de control? Área de control. Es un área que se va, si la cantidad de niveles jerárquicos aumenta, o sea, es más piramidal la estructura, el área de control se chica. Si la estructura es más horizontal o más plana, el área de control aumenta. ¿Qué referirá? A la gente que lo reporta. Bien, hermano. Es la gente que tiene a su cargo, justamente. Y seguramente más de algunos lo hemos vivido. Yo tengo un querido, bueno, ya era más chico, se separaron lamentablemente, querido amigazo mío, y su esposa, o ex también, trabajaba en un hotel. Dice usted que en algún momento, porque usted vive permanentemente en reestructuraciones, tenemos amigos, familiares, y en su momento vivió una reestructuración donde ella estaba encargada del área A, 15 personas sumando, y le dijeron, ahora usted se hace cargo del área A más B, 30 personas sumando. Y por un costo, pues nada, lo mismo. Si no te gusta, vos costo ingenio. Eso es. Lo que estamos viendo hoy día finalmente, y el caso de ustedes reiterado, es usted un tipo mucho más fresco. Este año en particular, esto que les cuento fue de pandemia, pero en este caso ocurrió a comienzos de año, donde tengo un querido amigo que es gerente de operaciones, que es personalmente del MBA, y me encontré con él al principio de año en Valparaíso, allá en enero haciendo clases, en el campus central. Con la cara, fuimos con la universidad, así que yo lo conozco bien. O sea, era asombrado, dije, no, ¿qué te pasa? Tienen un nuevo proceso de reestructuración, me dijeron que yo estoy, sigo, pero tengo que vincular a 200 personas, así que usuarios. Y ahí donde, o sea, sí, únicamente. Y lo que ven empresas como Entel, o recientemente, creo que lo comentamos, Falabella, una reestructuración que hace poco tiempo atrás, donde recuperaron asientos. Estas estructuras se van agarrando y se van funcionando años. Que hagan como Google y que mande un correo masivo. Sí, Google hizo eso. Sí, pero lo que pasa es que yo no sé si a usted le ha pasado, pero
Yo creo que quizás a todos nos ocurrió la triste visión de vincular a alguien. Sí. Y anímicamente es súper duro. Para la persona que se va, pero para el que ejerce la desvinculación. De la emoción. Depende. De original, de la casa. No sé. De repente Si la con persona rabia. es necesariamente Prescindible. prescindible. ¿Y es por qué? Sí, a veces hasta dan ganas de hacerlo. Dale la Yo chucha. soy vincular a ti. Porque, bueno, mi señora trabaja con una empresa del mundo de la minería. Y en algunas áreas le dijeron ¿de 10? Sí. Disposición, bueno, sí. En fin, es complicado, es un gran día. Bueno, en fin. Como ven, hay una relación inversamente internacional, más estructura horizontal, más área de control, como decíamos en los casos. En la medida que más piramidal, el área de control es menor. Lo que suele ocurrir cuando la empresa crece, también aumenta la cantidad jerárquica. Suele ocurrir aquello. Pero, a pesar de que se hace tentación y suele ocurrir, aumenta los niveles jerárquicos, o pudiese ocurrir aquello, la tendencia es, ojalá, a cumplir con la menor cantidad de niveles jerárquicos para cumplir con el principio de la cadena mínima de mando. Aquí los voy a retrotraer a conocimientos, aquí nuevamente la acción estratégica se apalanca en diversas áreas de conocimiento. Y aquí nos vamos a apalancar en curso de administración. Principio de cadena mínima de mando se apalanca en un padre de administración, que es Fayol. Dentro de unía 14 principios. Uno es el principio de cadena mínima de mando. ¿Qué significa el principio de la cadena mínima de mando? ¿Por qué apostaremos a tener una menor cantidad de niveles jerárquicos? ¿Cómo se llamaba? Dicho de la manera, ¿qué problema se levanta cuando tienes muchos niveles jerárquicos? A la eficiencia, al contrato. Sí, eso y más. Muy bien tenido que. ¿Cómo se La llamaba? continuación, ¿Cómo se llamaba la persona? Fayol, con Y. Fa- Fayol. Distorsión de la información. Sí. Ustedes seguramente en su colegio y en algún curso de dirección de personas, acá en la universidad quizás, hicieron alguna dinámica que era la del teléfono. ¿Te acuerdas? Eso. Sí. Le dicen el profe, le dice uno un tema de algún alumno, después en un curso posgrado, bueno, lo hicimos también, y después el último alumno nota el mensaje y cualquier cosa. Hay problemas de ruido, interno, externo, voluntario, involuntario, problemas de motivación y costo también. Una empresa que vivió esto hace algún tiempo atrás, en remoto 2010, fue Poder con Chuquicamata, que de 8 niveles jerárquicos en pocos meses pasó a 4 niveles. Serían sus gerentes, todos los niveles gerentes para afuera. ¿Y así? No, los sugerentes no. ¿Ah? Los sugerentes no. No, siguiente no, por favor. Y aquí termino. Son No, necesarios. está bien. Algunas razones que nos invitan a cumplir con el principio que dan la mínima. ¿A qué se refiere esto de centralización o descentralización? Centralización versus descentralización. ¿De qué? De la decisión. Bien, hermano. Muy bien, Tina. Es brillante. Pero eso se titula como, técnicamente, de algo que se delega, pero hay otro elemento que tú no delegas. La responsabilidad. Eso, la autoridad se delega, más no la responsabilidad. ¿En qué tipo de empresa, de qué corte serán aquellas donde la toma de decisiones estará centralizada? Siendo que hay roles, cargos definidos en esa empresa para que tomen decisiones en distintos orden de cosas. Tema logístico, esa área, gestión logística o gestión de área comercial, en fin, o director de área comercial. ¿En qué tipo de empresas las decisiones se toman centralizadamente? Siendo que hay roles, hay profesionales para distintas funciones, pero o justo ese punto se le dio el nombre, le gusta a esa cabeza de la empresa tomar decisiones. ¿Qué corte? A las familiares. Fíjate que, ejemplo, ¿le suena a Cencosud? ¿Foxformans? Sí. Yo tuve en un curso de mi posgrado del doctorado hace años atrás, un profe me hizo clase de temas estratégicos y tuvo Patricio Orsón me hizo clase. Me invitó a un charlista que era consultor importante. Y este charlista, consultor, había asesorado a Foxformans, a Cencosud, me habían encontrado tales perfiles de género.
Y hizo la elección de la terna y llamó directamente a Jorge. Lo llamó. Y le dice, mira, Jorge, tengo lista de pero habla con el jefe de recursos humanos, pero si tú tomas la decisión finalmente, toma la decisión. Cuando Jorge Pommer estaba acá en el buque, gran parte de su hijo no trabajaban con él, porque se metían todas las decisiones. Se fue Jorge Pommer y ahora quién está acá, fui. Algo comentamos de él. Y llegaron a Estados Unidos, muy bien allá por Norteamérica. Pero el riesgo de aquello, y viene la parte nefasta de esa situación centralizada, es que pierde el foco, ese general, ese dueño de la empresa, o ese principal accionista, porque no se enfoca en lo que él realmente debe ocuparse, su rol gerencial, su rol de presidente que es de la empresa, y se ocupa de la chimuchina del día a día. Dos ejemplos. Uno, tenemos un colegio en Casablanca, hace más de 20 años, en Casablanca bilingüe del sur. Éramos una sociedad, la mayoría de sanzanos, pero una principal accionista era la esposa y el amigo mío, Sanzano. Y en una reunión de directorio, ella emocionada, llorando literalmente, decía que estaba con un cuadro de estrés casi sumergido. Y bueno, cuanto siguió un poco desahogándose. Y ella se ocupaba de todo. Ella era gerente general, pero se ocupaba de la fotocopia, se ocupaba de los profesores, diciendo que había colaboradores para esos roles. Y la respuesta de ella era, es que para mí este colegio es como mi hijo. Eso pasó hace años atrás. Yo tengo un caso muy cercano al teatro. Involucrado en una empresa X, ¿no? Donde una principal accionista le gusta estar presente en todas las decisiones. Y eso le resta dinamismo a la empresa. La frena, ese es el tema. Entonces, centralización, sí, para casos de emergencia, toma decisiones rápidas, la puedes tomar ese poder. Pero hoy día, en un mundo globalizado, hipercompetitivo, dinámico, estructuras planas, delegación de centralización es fundamental para poder reaccionar rápidamente. Si no, puedes poner en riesgo el negocio, la operación, el tiempo de respuesta para el mercado, que hoy día cada vez son más exigentes, es decir, respuestas para ayer, no para mañana. ¿Okay? A eso se refiere a descentralización. Hoy día las estructuras son horizontales, sí. Muchos de nosotros trabajamos, tenemos propiedad, o tenemos alguna participación en alguna empresa, o algún cargo en alguna organización, lo que fuere. Ustedes mismos, muchos de nosotros trabajamos en empresas que son horizontales, o estamos involucrados en proyectos que son muy planos, porque el mercado te exige ese dinamismo y para ello tiene que haber centralización. Centralización frena la avance de la empresa. Hoy día tenemos que irnos más por la centralización, delegación. Sistemas como por ejemplo OKR, Balance Scorecard, que vamos a hablar más adelante, invita a esa delegación, a esa descentralización. Ahí vamos a conversar OKR. OKR. Ahí vamos a comentar OKR. Objective Key Results. Objectives and Key Results. Algo que mencionaremos aquí un poco más. La horizontal, ¿qué criterio vamos a utilizar para agrupar recursos y poder desarrollar las capacidades que tanto anhelamos a distintivas para alcanzar nuestra ventaja competitiva? Y acá tenemos distintos tipos de departamentalización o diferenciación horizontal. Estructura simple, ¿a qué se referirá la simple? Bien, ¿y qué más? Vamos muy rápido, ¿no? Ustedes me dicen, ¿no? No. Vamos bien, dale. No hay nada formalizado. Y seguramente más de algunos lo hemos vivido. Cuando tú partiste con tu empresa y tu emprendimiento que está hoy día en proceso, incluso pensando en internacionalizarse, no hay estructura en papel, no hay. Cuando partió Jobs y Wozniak con su proyecto Apple, se incorporó, se montó un poco. Sí, partió el negocio. Cuando la empresa va tomando dinamismo, velocidad, vamos por lo funcional, con lo justo, pero con roles definidos. Fíjate que hoy día hablaba con mi querido, un honor almorzar con Ernesto, querido alumno, medio estupendo y que le siga yendo bien. Fíjate que ellos levantaron capital y tienen que crecer fuertemente en contratación. Tienen que amplificar por varios factores su facturación, su NPV. Porque los inversionistas pusieron lucas, pero quieren recambio resultados. Y hoy día la estructura funcional tiene que ir pensando en estructura un poco más compleja, porque primero, no están solamente en Chile, están en Colombia y en Perú. Ya están en Colombia, tienen que haber operaciones en Perú. Entonces, eso existe una reestructuración. O sea, para hacer cambios estratégicos tengo que definir cómo voy a organizar Perú. Eso es sencillamente lo que estamos hablando ahora.
Funcional. La funcional es la más clásica que uno toma cuando estás ya formalizando, ya tienes tu sociedad establecida, ya está más estable como empresa. Porque definimos áreas concretas. El área funcional es la que nuclea los recursos. Será operaciones, será recursos humanos, será finanzas, marketing, comercial, en fin. Y como todo en la vida, todo tiene pros y contras. El que tengamos un área que nuclea el área comercial, marketing, en fin, lo que hace es, en una misma área, hablamos un mismo idioma. Por lo tanto, compartimos experiencia, nos vamos enriqueciendo entre nosotros. Pero ¿cuál es el plan de aquí de una estructura funcional? Y seguramente más de algunos de nosotros lo hemos vivido o visto. Ya no, muy bien, Quita, ¿qué más? Está muy bien de lo que tú dijiste. Ahí me gustó. ¿Qué dijiste? ¿Limitación? Limitaciones, pero limitaciones con esto. El foco. ¿A qué me concentro? En mi área. Yo, fíjate que encuentro la siguiente regla. Mañana me junto con Gerardo Weinstein. Gerardo Weinstein, y yo exalumno de esta universidad, es dueño de LW Consulting. L de Langer y W de Weinstein, su apellido. Tiene la empresa, le suena la empresa Ushop, artículo de merchandising. Si quieren un artículo de merchandising para su empresa, Ushop, dentro de la técnica mejor a nivel nacional. Gerardo hoy día está en Miami, de hecho, mañana estamos con El profe tiene un link de afiliado con... Ah, Sí. Que usted tiene el link de afiliado con todos los exalumnos de, Si ponemos de la como universidad. en los cupones, si ponemos como. pero ¿sabes lo lindo de esto? Lo lindo de esto es que, y lo digo con harto cariño, y humildad es que hoy día, y no voy a dar nombre, me escribió un querido alumno, y me emocioné, la verdad. Me escribió en la mañana, un mensaje por LinkedIn, profesor, le quería decir que ayer soñé con usted. No, pero bueno, querido amigo. Porque y soñé con que usted me necesitaba que lo apoyara en Power BI con mi empresa que tengo. Pero no, porque eso es una norma. Y le escribo para agradecerle y me dio otra serie de piropos que me dijo, y lo digo con harto cariño. Eso, en el fondo, para uno como profe, esto se lo digo con harta humildad, no tiene otro foco. Es como un aplauso del artista. Es una emoción y una obligación a seguir mejorando, aprendiendo, estudiando, investigando, para seguir formando y apoyando a las futuras generaciones. Pero tengo una muy linda red con este periodo. Y bueno, y contactar a Gerardo con un proyecto que estamos viendo. De hecho, va a ser partner nuestro y quizás, estoy clasificando, pero estamos en familia, nuestra punta de lanza para llegar a Estados Unidos con un servicio que estamos ofreciendo. Y ahí, con Gerardo, trabajamos en un proyecto que me invitó en el W Consulting hace años atrás, hace un proyecto, una consultoría, asesoría, capacitación. Y ahí, en vivo y directo, el tema que quería comentar, el gerente de marketing decía, tuvo un encontrón, un entrevero con el gerente de operaciones. ¿Por qué? El gerente de operaciones decía, abro comillas, el área que agrega valor a la empresa somos nosotros, somos los fiados. Ustedes marketing, son ahí. Eso da cuenta de la rivalidad que hay entre las áreas. En los feudos, así los funcionarios como se le llama. Pero eso siempre pasa con más. Siempre, siempre. Pero hay estructuras que te invitan a romper aquello. Mucho más que tiene como la más mal, mira. Pero agrega valor. No, sí agrega valor, pero es como que siempre es la más mal, mira. Yo creo que como la rivalidad acuática es como comercial y operaciones, como ese tipo de área. Finanza y marketing. Finanza y marketing también. Sí. Pero a nivel como de operación, y como que son justo las dos áreas que necesitan que conversen mucho. Sí. Y en general nunca comunican problemas y está cada uno con sus problemas y despotricando por el otro lado. Excelente. Y fíjate que, no recuerdo me daba tu nombre. Camila. Querida Camila. Lo que usted dice es una gran verdad, yo creo que muchos lo hemos vivido. Y lo más irónico es que es el área que más deben estar conversando porque una está en contacto con el cliente en el mercado. Claro. Y oye, mira lo que hay el cliente, mejora el producto, ajusta la solución, agrega este valor, este atributo que no tiene la competencia. En vez de ser partner, tiene esa disputa que vea un feudo, claro que decir. Bueno, en fin. Pero, ojo, y esto lo van a ver ustedes en el proyecto del curso. En toda estructura empresarial siempre hay estructura funcional. Siempre. En algún nivel siempre va a haber estructura funcional. Es decir, la función se ve ahí lo van a constatar en su trabajo y también en el proyecto del curso. Multidimensional, la división. Profesor, ejemplo, código. Tiene otro ejemplo, profesor, el grupo COPEC con sus distintas divisiones, combustible, celulosa, pesca, en fin.
Estructura matricial. Matricial. Salvamos dos estructuras, por funciones y por producto del proyecto en general. Esa es la lógica tradicional. Nace en la NASA, en Estados Unidos, para justamente compartir laboratorios de prueba de distintos proyectos que son muy onerosos en varios proyectos que se estaban desarrollando. Otra opción era que cada proyecto tuviera su propio laboratorio, lo cual hacía muy oneroso la prueba de esos nuevos cohetes, por ejemplo. Eso da cuenta de uno de los principales beneficios de la estructura matricial. ¿Qué beneficio? Uso eficiente de los recursos. ¿Qué desafío? Y nos vamos a apalancar nuevamente el Fayol, el romper otro principio de Fayol, el principio de la unidad de mando. Desde Portugués, eso suele ocurrir. Yo, una anécdota muy cercana a otro proyecto en un lugar X, donde teníamos un recurso que era común, y yo le di una instrucción como líder de área comercial a ese colaborador. Pero otro gerente me dio otra instrucción, que fue en contra de lo que yo había aprobado. Entonces, eso me ayudó a tener una respetuosa comunicación, pero para un poco ordenar la casa, sino al final el pobre colaborador es el que paga los pagos. O sea, obviamente uno tiene toda distancia y se da cuenta de que si no se le aclara la cancha al pobre colaborador, vemos dos jefes. Y uno puede estar bien con el nivel, pero uno con el otro. En fin, ese es el desafío de la matricial, podemos decir. Bien. La estructura de equipo de producto es el producto del que nuclea. Eso es los famosos product managers, ¿no? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Me fui muy rápido, gracias. Vamos, aquí voy, que me fui muy rápido, que miré para allá, no. El producto es el que nuclea. Y por eso dijo Product Manager ya. Por el fondo, significa que cada uno, el término simple, funcional es la función, divisional es la división, matricial es la matriz, el cruce, traslado. Equipo de producto es el producto que nuclea y agrupa recursos. Ya. Eso que los product managers, ejemplo, una actividad que También se llaman células ágiles, porque son distintas áreas que funcionan un conecto. No te escuché sus andares. Se le llama Células ágiles. Pero dijiste algo para que Células que ágiles. van todos a un punto en común. Bien, mira, y aquí Con los mismos cabellos en conjunto van. muy bien. Yo tengo una querida exalumna de la universidad, ella es Susana, se llama. Lo tuve una charla hace algún tiempo atrás a nuestros queridos alumnos de su experiencia profesional. Y ella trabajaba en su rol en Yogur Huesitos. Y era product manager de Yogur Huesitos. ¿Ya existe eso? No sé si existe todavía. Realmente se lo compraba con nuestro hijo, cuando yo era chico, se la tenía chiquito mío. Pero ella se encargaba de todo, ¿no? No puede existir. Desde la formulación química física A menos que hasta la instrucción de la góndola. Y a ella la evaluaban por el margen que te reportase la contribución. La estructura geográfica es la geografía. Nuestra querida universidad nace en Valparaíso, Casa Central, hace más de 90 años atrás. Después de Viña, después Concepción, Talcahuano, después Santiago, Guayaquil. Guayaquil. ¿Sí? ¿Tuvimos Guayaquil? No, sí, me acuerdo. ¿Te acuerdas? Sí. Sí. En la geografía era que soy único. Oye, profe, pero yo podría hacer una parte matricial con geográfica. Por supuesto, tú puedes tomar esto y hacer una majamama si te conviene, si te funciona, perfecto. La OI. Y aquí voy a tener algunos minutos, esperen. Hasta antes de la OI, las estructuras anteriores son de origen foráneo, muchas de gringolantes. El tema matricial de la NASA, multidivisional. Pero en cambio, la estructura integral liviana, la organización integral liviana, nace en esta universidad. De la mano de un querido colega y un colega de Milán, de Adolfo Arata y Luciano Furnaleto. Arata es rector de la universidad, se fue hace un tiempo atrás, hoy día profesor de la Católica, de la PUC, y Luciano Furnaleto, que es del Politécnico de Milán. Ambos tenían vasta experiencia en consultoría en el mundo minero. Y en base a esa experiencia, proponen esta organización integral liviana. ¿Por qué se le llama así? Iré a profundizar en aquello, y porque hago este pequeño aro, en septiembre, fíjate para aro, vamos a ver un poquito de humor, porque es de esta casa. Y hay dos libros que van a poder encontrar, o el último, Organización Integral Liviana, y se llama así, y en sencillo se lo explico en una de dibujo, ahí pueden profundizar en la lectura, por cierto, hay hojas y hojas que hablan de aquello. Integrada, ¿por qué? Porque te invita a una gestión basada en procesos, para romper un poco los problemas que surgen cuando hablamos de estructuras por función. Acá hay integrado este proceso y acá tenemos
los proveedores que comienzan con a tirar, a generar o a mover la operación de la planta, la línea de producción, y el cliente final. De tal forma que si yo estoy responsable de este proceso, yo identifico mi proveedor interno, mi cliente interno. También puedo dimensionar el valor que yo agrego a todo este proceso. Y si hay un problema en este eslabón, en una estructura funcional, diríamos, es tu problema. Pero en una estructura basada en procesos, no. Si se corta esta cadena, es como una cadena un buque. Si se corta un eslabón, capota. Se cae, si está el ancla del fondo del mar, se capotó, se permite el agua. Pero si tiene un problema este eslabón, veo problemas con mi cliente interno, pero también veo al final del camino que el que hace perjudicado hacia mi cliente final. Entonces la indicación es que haya mayor compromiso con todos los eslabones de la cadena, de este encadenamiento que se genera a través de esta visión integral, basada en procesos. Usted verá en profesor, entonces, esta estructura es ad hoc para un teniente, una andina de Coelho, claro, una celulosa allá Arauco, también. De hecho, ahí se forjó, principalmente el mundo minero. Pero claramente podríamos extrapolarla a otra empresa, a otra industria. Ahí está la visión integral. ¿Y liviana por qué? Porque es estructura, tiene pocos niveles. Está la visión general, está la dirección operacional estratégica, es como una división en el lenguaje anterior que mencionamos. Sub 1, ánimo, división operacional estratégica, sub 2, oxígeno, cerebro, no, oxígeno. Para tirar tutito, ya, ánimo, se me queda poco. Y acá abajito, dentro de la dirección operación estratégica, que es como una división donde lo que genera este producto o servicio está saliendo en el mercado. Tengo acá abajito la unidad productiva UP. Unidad productiva elemental sub 1, unidad productiva elemental sub 2, unidad productiva elemental sub 3, y así sucesivamente a unidad productiva elemental sub L. Da lo mismo, lo que fuera. ¿Ok? Profesor, pero quiero entender un poquito más esto. Si lo conectamos con el mundo minero, este sería DOE mina. ¿Ok? DOE concentrado. DOE fundición. DOE mina, lo que el producto de la DOE mina lo puedo hacer en el mercado, claro. Si no menos todos los mineros pequeños y medianos que le venden su mineral a quién, a Coelho Antana. Dale. DOE concentrado, lo que genera se puede hacer en el mercado, es concentrado. Pregunta a la pera, el hambre lo que hace generar es concentrado. Y DOE fundi, el mercado de cobre. Entonces, eso es lo que es la lógica que está detrás de esta división operacional estratégica. Que lo que genera es en el mercado, que quita un mejoramiento continuo, aplicar benchmarking y una serie de otras filosofías que tú puedes aplicar en esta forma. Y la unidad productiva elemental es el procesito. Prospección del yacimiento, dinamitar el yacimiento, extraer la roca, llevar otra cosa, en fin. O sea, claro, eso funciona cuando las empresas son grandes. Pero efectivamente igual aplicar esto como en una pequeña empresa de 5 personas. Por eso te digo, o sea, es otro camino más. Claro. Tú mira, profesor, yo puedo solamente aplicar mira, estas son algunas formas de estructura horizontal o de diferenciación horizontal que podemos luchar. Están las células, estructuras virtuales, está todo en el ciberespacio. Perdón. Lo que mejor nos acomode, lo que mejor nos funcione como empresa, para poder hacer cambio e implementar nuestra estrategia. Esa es la indicación. Yo, sí, perdón. Esto estaríamos hablando que se diferencia de algo multidivisional o de ese estilo, básicamente porque son procesos. Un muy buen punto. Lo que hace esta OIN de Arati y Fontanello es tomar, primero definir esta propuesta estructura donde, por un lado, conjuga lo que es un enfoque basado en procesos. Y donde por otro lado tenemos esta estructura más bien divisional donde define particularmente cuál es la lógica que orienta la producción de cada división. Donde lo que genera, porque hay dos que son estratégicas, que son core del negocio, pero hay otras dos que son de servicio, que son la mesa de esta unidad estratégica, la división o operación estratégica. Entonces, hay una mezcla de, si lo queremos más sencillo, de multidivisional y una estructura basada en procesos. Eso es lo que es el cimiento. No reinventamos la rueda, tomamos lo que existe y le damos otro enfoque. Eso es.
De hecho, cuando hablamos de estructura, por ejemplo, geográfica, ya te decía, podemos meterlo complementarlo o mezclarlo, trasladarlo con matricial, ningún problema. Si tú, por ejemplo, te vas a internacionalizar, como lo que está viendo tu cero claramente tienes que ver una departamentación geográfica. Sí, ¿Estamos, no? ¿Vamos bien? Sí. Y la integración, otro elemento, y aquí terminamos para ir al repaso, ¿les parece bien? Es como yo vinculo los departamentos, secciones de mi empresa. Eso es así. Yo defino un departamento, el área de mi compañía, las sucursales, qué sé yo, en fin. Y ahora, ¿cómo las relaciones? Y hay desde mecanismos menos formales a más formales, menos onerosos a más onerosos. Contrato directo, porque por ejemplo tenemos el área de operación y mantenimiento. Ahí está. Y hay un problema en operaciones. Se junta alguien de mantenimiento con operaciones y vemos cuál es el problema y se resuelve el problema. Es una vinculación informal, no está formalizada por lo mismo, no hay periodicidad nada. Solamente cuando hay problemas nos juntamos. No están construidos. Vamos, Sí. Vamos como avión. Vamos. Vamos como ¿No avión. estamos chistes? No, le dice, pero ¿sabes qué significa bostezar, no? Oxigenar el cerebro. ¿Oxigenar el cerebro? ¿En serio? Yo sé, estamos de 18:30, estamos en mitad de trimestre. ¿Han tenido las pruebas en el curso, no? Sí. ¿Cómo les ha ido? No sabemos todavía. No sabemos, no andamos. Sí. ¿Esta semana sabes? Fue la semana pasada o la semana pasada. Éxito entonces. Vamos, mira. Mira, digamos que no vamos a repaso, ¿vale? Ujú. Total directo y ya está. Persuasión. Rol de vinculación, acá hay formalidad. ¿Quién de operaciones nos va a representar en frente a mantenimiento y viceversa? Y nos reunimos los primeros lunes de cada vez, por ejemplo. Se acabó. Los primeros lunes del día 12 se acabó y volvemos a nuestro trabajo cotidiano. Comité de trabajo no son dos departamentos duales, son varios. Ejemplo, acá en la universidad está el Comité Central de Desarrollo Docente. Comité Central de Desarrollo Docente, como se conoce tradicionalmente, C cuadrado de cuadrado. Y ahí se junta los segundos jueves de cada mes, de 10 a 12:30, y cada departamento participa siendo representado, en nuestro caso, por el jefe de carrera de comercial en Casa Central, que es Macarena Gatti. Y él nos representa en ese consejo, ese Comité Central de Desarrollo Docente. ¿Comité Central de Desarrollo Docente? Va a esa reunión, representa nuestros intereses y vuelve a sus labores cotidianas. Los equipos son equipos multidisciplinarios que se pueden ver ejemplificados porque son equipos 6 Sigma, donde el 24% de lo que yo hago es interactuar con los departamentos para mejorar procesos. Rol integradores, a diferencia del rol de vinculación, donde alguien de operaciones se vincula con mantenimiento y viceversa, alguien de mantenimiento se vincula con operaciones. El rol integrador es un experto en operación y mantenimiento que es externo a más unidades. Y su rol es vincular esos dos departamentos, o lo que fuera, dos divisiones, dos sucursales. El departamento integrador es una unidad que 24/7 lo que hace es vincular departamentos. Como lo tiene Dupont, como lo tiene NAP, como lo tiene Santa María. La Dirección General de Vinculación. Y la matricial, que es el ejemplo también de lo que es vinculación e integración entre departamentos clásicamente funcionales con departamentos por producto o por cliente. ¿Sí? Son mecanismos para vincularnos así. Y con ello cerramos lo que es estructura. Para dejar para la próxima clase, en la primera sección, o parte de la primera sección, para ir avanzar con más fuerza, lo que es sistema de control, políticas, políticas anuales, de conflictos. ¿Te parece bien? ¿No hay pruebas? ¿Cuándo corresponde? La próxima clase. No la próxima No, la semana. próxima semana no. Para lo cual tenemos ciertamente, como les decía, Enchufe. vamos a hacerlo vía aula, ¿les parece? Sí. Trae su computador, lo que sí voy a abrir una sala nueva. Sí, Sí. porque acá tenemos problemas. La señal está mala. Sí. Sí, eso no vamos a ver. Mira, y ahí tenemos un ejercicio que nos voy a compartir. Pero antes de entrar al ejercicio, repaso. ¿Qué entran a aceptarme? Las dos primeras unidades. Unidad 1, unidad 2. Primera unidad, conceptos fundamentales de estrategia, ventaja competitiva, qué es toda la gestión estratégica, la planificación estratégica, tipo de estrategia, ventaja competitiva,
un compendio muy resumido de lo que vimos en Estratégica 1, básicamente es sencillo. Desde misión hasta estrategia, pasando por análisis del entorno, matices, que sí, en fin. Para luego entrar a la segunda unidad, que dice relación con profundizando en estrategia. Acá que le llamamos profundización en estrategia, pero profundizando en estrategia. Y ahí comenzamos con estrategia internacional. Vimos los pros, ¿por qué irnos para afuera? ¿Qué atractivo hay en aquello? De hecho, ahí hablamos de que será porque necesitamos más mercado, porque vemos potencial mercado en otro país donde no estamos hoy día, porque por otro lado tenemos temas asociados a recuperar la inversión, o será un incentivo desde el punto de vista que hay economía de escala que nos permite entrar por el mercado, en fin, acceso a materias primas, diversas razones. Para luego abordar estrategias de negocio internacional y corporativa internacional. A nivel de negocio, hablamos del diamante de Porter como aquel diamante o aquella herramienta más bien que nos pueda ayudar a identificar aquellos elementos del país de origen de mi empresa que me podrían ayudar a lograr destacarme en las arenas internacionales. Y ahí hablamos de condición de la demanda, fiscales productivos, internacional de apoyo y estructura de rivalidad, ¿cierto?, de la estrategia, estructura de rivalidad de mi país. Con ello definimos estrategias de negocio, es decir, la misma lógica que ya mencionábamos en la primera unidad, de diferenciación, de costo, integrado, de enfoque. Vimos ejemplos para cada uno de ellos y conectamos, hicimos algunas conexiones con esas estrategias de negocios internacionales con el diamante. Para luego entrar a estrategias corporativas internacionales, que ahí sigue una lógica distinta a las que vimos en la primera sección del curso, la primera unidad del curso, donde la invitación ahí va a ser que definir cuánta discrecionalidad, cuánta autoridad, cuánta libertad le voy a brindar finalmente a esa sucursal que está ubicada en Perú o en Colombia para que tome decisión. Y ahí hablamos de multidoméstica, global y internacional, que es una mixtura entre ambas. Para luego ir a analizar cómo hago realidad esa estrategia internacional. Voy a exportar, voy a buscar un partner estratégico, voy a levantar franquicia, licencia, fusiones, adquisiciones. De hecho, ¿se acuerdan cuando vimos los ejemplos? El camino más común era adquisición hasta subsidiar la propiedad actual, que es partir de cero. Entonces, te compran el terreno, hacen ingeniería del proyecto, levantan la fábrica, muy común para empresas del mundo de los commodities, celulosa, la minería, muy común. Y coronamos ese capítulo, ¿se acuerdan? Con los desafíos que nos brinda, o que más bien que nos presenta la internacionalización. Sean temas políticos, económicos, culturales, administrativos. Piensen ustedes lo que está pasando hoy día en Argentina. La reciente elección, la primaria, como la moneda se dio al piso argentino, al piso literalmente. En fin, vamos a ver qué ocurre. El breaking news, noticia en desarrollo. O el tema, lo que ha pasado en Ecuador recientemente, hubo asesinato de candidatos. Altera el tema político, el riesgo, en fin. Y en Chile también, lo que está pasando con la constitución que se va a votar en diciembre, si no me equivoco, también quiere decir tú. Entonces, todos esos elementos son desafíos que nos presentan estas cadenas internacionales. Por ejemplo, hoy día, con mi querido exalumno, colega, Ernesto, hablamos de Brasil, una empresa que tenemos, eJourney, les conté eJourney, ¿no? eJourney, que tenemos página web, si quieren. ¿No la conocen? eJourney. Lo que ofrece es diagnosticar el nivel de madurez de la adopción de Sí. Vamos a entrar a Brasil, un mercado que tenemos en carpeta. De hecho, la estrategia de generación empieza a ser analizada en los últimos 2 meses. Para ver cómo pensamos. Pero hablamos con Ernesto, que también tiene ganas de entrar a Brasil, lo complicado que es Brasil, desde el punto de vista regulatorio, desde el punto de vista de barreras, porque Brasil tiene una cultura particular. ¿Qué dicen los brasileños? Brasil es el país más grande del mundo, son muy nacionalistas. Y es un tema que también tiene que meter en la ecuación. De hecho, ¿se acuerdan que les conté el ejemplo de la empresa Miller Robbie con esta empresa Brahma, que tuvieron problemas los extranjeros para entrar a Brasil con el tema de sanción? Por ejemplo, que conversamos también con una estrategia internacional.
Entonces, son desafíos que hay que enfrentar finalmente, ¿no? Así son más de 200 millones de habitantes. En fin, desafíos que hay que meter en las comunidades. Con ello cerramos estrategia internacional para irnos ahora a estrategia innovadora. ¿Se acuerdan que nos invitaron a la estrategia innovadora, no? Bien. Pero no, muy bien. No, pero básicamente, a no pensar en un producto de Júpiter o Marte, sino que en el fondo que tu posición estratégica sea distinta. Que era esa combinatoria del qué, el qué, el cómo, que lo veíamos con ese mapa de posición estratégica, ¿se acuerdan? Analizamos que nunca, no duran para siempre, vimos el caso de Cerebro con Canon, que hay que buscar una posición particular como fue el caso de Expreso. Es dinámico este mapa donde aparecen nuevas posiciones permanentemente, lo conversamos, hicimos una analogía con el universo. En fin, hablamos también de cómo los modelos mentales nos pueden generar problemas a la hora de Innovar. eso. En paréntesis, si ven el Mercurio del día de hoy, van a ver que en un telescopio que está arriba en el espacio se fotografió la nebulosa del anillo. Maravilloso. ¿Saben a qué distancia está? 2.500 años. O sea, lo que estamos viendo hoy día, ¿cuándo ocurrió? Hace 2.500 años. Eso cuando uno estudia el universo, porque tú estás viendo la historia. 2.500. 2.500 atrás. Básicamente, no sirve porque ya Cuando estaban escribiendo el libro del Estado del Arte, el libro del Arte de la Guerra. 500 años antes de Cristo. 500 antes de Cristo. Maravilloso. Entonces, Dependiendo. vamos a ver esa analogía con el universo. Van apareciendo permanentemente chino, porque hay cambios económicos, políticos, Porque habíamos dicho que los dos habían escrito el libro. aparecen nuevas Habíamos posiciones. habíamos peleado la otra vez que los dos habían escrito el libro. La piedra de tope, los modelos se mentales. llama ¿Se acuerdan? el arte de la guerra y el otro se llama La invitación no es como una pugna saltar de una posición estratégica a otra, sino que evaluar en su mérito arte de la guerra. O así como la piedra de tope de ser innovador estratégico es o son los modelos mentales. Claro. Que todo aquello que te impide, que te hace ver el mundo entre cuatro paredes, en un marco. Y es la inercia, mente gerenciable, paga sagrada, eso y más, son sinónimos de modelos mentales. Entonces, es todo lo que te va, que te debe. Entonces, la invitación es buscar, tener esas posiciones estratégicas, esas posiciones estratégicas son esos qué, esos quién, esos cómo. Identificarlo, primera tarea. Segunda, evaluarlo. del arte de la guerra. Identificarlo. Evaluarla en su mérito. Costo-beneficio. Ese es Maquiavelo. Y si es atractiva, vamos. Pero la pregunta es, ¿vamos de la posición vieja a la nueva? ¿O mantenemos las dos posiciones simultáneas? Esa es la pregunta que hay que hacer si lo discutimos un momento o no. Y remarchamos ese capítulo con algunos consejos para invitar a buscar nuevas posiciones estratégicas y reconocer que nada es la panacea y que la posición que usted defina, lo que usted decía, va a tener riesgo. Siempre. Con ello cerramos estrategia innovadora para entrar a estrategia de industria high-tech, ¿se acuerdan? Es una estrategia que tú defines en industrias donde hay un desarrollo de conocimiento muy rápido, de una manera, y que te invita a, o que te invita, les digo, a generar nuevos productos muy rápidamente. Esa es la invitación de la oferta. Lo que son estrategias en industria high-tech. Ahí la clave que es que el formato dominante sea el nuestro. Hoy día somos espectadores. Lo que está ocurriendo en la industria de los smartphones va a ser va a ser Huawei, va a ser Samsung, va a ser el proyecto que avisó Elon Musk hace 2 años, ¿se acuerdan, no? Que es un celular de Elon Musk que va a ser más barato que esta y que te va a ofrecer gratuitamente que usa conexión a su satélite, a la red. ¿Sí? Va a ser hecho con material reciclado, o sea, tiene una serie de beneficios. Vamos a ver qué va a pasar ahí. Se va a demorar más de 2 años en ese lanzamiento. Ahí la clave de guerra formato. Recordemos que, recordemos más bien, que esa guerra formato cobra mucho sentido cuando ocupamos uno de los 3 caminos que vimos para generar el estándar, ¿se acuerdan? El primer camino es que el gobierno define, es de todo. El segundo camino es que lo ponemos de acuerdo como industria, el foro dividido. El tercer camino, el mercado define.
lo que estamos viendo en esta industria. Y ahí, el apalancar nuestros complementadores es clave para ganar ese gran formato como lo vimos. Vimos estrategias para lograr ganar ese gran formato y también vimos los beneficios de tener un estándar. Un estándar. De cara a los clientes, de cara a los proveedores de esa industria, diversos beneficios. Cerramos aquello para irnos a qué estrategia, ¿se acuerdan? Digital. Digital. Ahí el tema central es revolución digital. Estamos viendo, somos espectadores. Una revolución que estamos experimentando y donde la invitación es subirse al carro. No hay opción. Hablamos de transformación digital y cómo la estrategia digital nos puede ayudar a apalancar, tanto a articular, más bien dicho. ¿Quién nos vamos a intervenir? ¿Con qué estrategias y cómo preparamos a nuestra gente para sacarle provecho a esa estrategia? En esos procesos que vamos a intervenir, será el cliente, será comercial, será el call center, será un bot en esa área, será sensorizar toda el área de procesos, una línea de producción, levantar data y optimizar procesos, será optimizar la operación de un call center, en fin, eso y más. Y hablamos de tecnologías digitales, hablamos de cómo la relevancia de las personas, qué procesos podríamos intervenir y la estrategia propiamente tal digital. Cómo definir también hablamos de aquello y al final, en ese slide, hablamos de cómo es relevante ir midiendo el impacto de esa estrategia digital. De cómo podemos generar KPI para lograr el impacto de esta estrategia. ¿Vale? Por ello, cerramos estrategia digital para entrar a ¿cuál? Co-creación. Su nombre lo dice solo, es co-crear, donde en conjunto generamos con nuestros clientes, con nuestros colaboradores, nuevos productos, nuevos servicios, vimos los beneficios de ellos, hablamos de estrategia nuevamente tal, ejemplos de estrategias que han optado por la cooperación también. Para luego ir ¿dónde? ¿Se acuerdan? Aquí. Emprendimiento estratégico. Ahí el tema central es estrategias para innovar, innovación. Ahí ese es el tema central, ese es el key. Hablamos de la importancia del emprendimiento estratégico como estrategia para países y empresas, a nivel nacional, a nivel internacional. Hablamos de la importancia de cómo podríamos lograr esa estrategia internacional, esa innovación, siguiendo distintas estrategias. Clasificamos la innovación desde el punto de vista del impacto de esta, de los tipos de innovaciones. También definimos, hablamos de emprendimiento estratégico, hablamos de dónde están los emprendedores en la empresa. Vimos ejemplos diversos de empresas que han optado por el emprendimiento estratégico, que han optado por ese camino. Y también hablamos del impacto a nivel de la nación, ¿se acuerdan? Y coronamos, ahora sí, esta segunda unidad con estrategias y océanos nacionales. Lo que vimos el día de hoy básicamente. Estrategias no sean absurdas, que nos invitan a salir de la caja, a definir estrategias no siendo más de lo mismo, a apalancarnos en el cuadro estratégico, a apalancarnos en el esquema de las 4 acciones, la matriz, crear, aumentar, reducir, eliminar. Suena música, anima un poco a la clase. Las 4 sí. se quieren producir, El esquema es la matriz de eliminar, reducir, aumentar y crear. El esquema de las 4 acciones también vimos como otra herramienta. El esquema de las 6 vías, como una forma de repensar la industria, buscar nuevos grupos estratégicos, redefinir a los clientes. Me distrae caleta. Está bueno, está bien. En fin, 6 vías. El tiempo. Y este mapita, ¿cierto?, de pionero, color emergente como otra herramienta sencilla para clasificar tu línea de producto. El tema central de la estrategia nacional sur, ¿cuál es? Innovar en innovación urbana. Esos triángulos que se chocan. Innovar en Valor. Donde en el fondo nos invita a eliminar, reducir, bajar costos y crear, aumentar. ¿Para qué? Para aumentar el valor. El rompito, ese rojo, hay que hacerlo grande. ¿Y crear qué, perdón? El rompito hay que hacerlo grande. El rompito. Que el puse, ¿te acuerdas que veíamos que estábamos acá? Ahí. Ese rompito, acá debería bajar los costos.
eliminando o reduciendo. Y acá es aumentar el valor. ¿Cómo? Aumentando o creando nuevas variables, nuevos atributos. ¿Vale? Y esto, que es el rombito, que es el valor, ahí agrandamos. Eso. Y ese es el material aceptable. ¿Les parece bien? Más los artículos que están ahí para que lo revisen también. Tengo algunas preguntas tipo. Te propongo lo siguiente: hagamos Sí. una sencilla dinámica, sencillita, por favor. Sí, pues eso mismo. Echen un vistazo, la ven, después se lo subo. Pensé que nos iba a mostrar el certamen, profesor. Bueno, Este está. Echen un vistazo. Ay, ay, ay. Después se lo subo, ¿no? El hambre, el olorcito está exquisito. No voy a botar el pan. Se acordó la vida. No me acuerdo eso. Profe, ¿la puede ampliar un poco? Pero, por supuesto, Boris. No. Para que el profesor le suba la nota. Ahí. Ah, sí. Ahí. Ahí está. mm, Oye, tomé el consejo de ustedes y después de la bienvenida que vamos a hacer como programa, vienen a reunir con alumnos de quinto y sexto trimestre. muy bien. Para que Nos organicemos. después de qué? De la reunión. Reunión con generaciones de alumnos antiguos. Quiero que nos juntemos a hacer un día martes de 6 a 7. De 6 a 7. Para conversar de la hora que podemos mejorar como programa. Sí. Realmente contigo. Esa es la explicación. Revísenlo. El certamen va a ser. El certamen va a ser día aula. 5 o 6 preguntas, no más que eso. Ah, Probablemente 5. Avanzar. Voy a pedir otra sala con la conexión. Son preguntas como la primera que comente, que es verdadero o falso. O respecto a la lectura de cada autor, ¿qué opina de esto que propuso? Si fuese el caso. Análisis de mini caso. Haga este ejercicio. Aplique esta herramienta. Harto de aplicación. Respuestas cortas, concisas, precisas, Sí. cargadas. También me voy a preguntar, ¿podemos ocupar algún ejemplo de lo que discutimos en clase, lo que yo propuse? ¿En qué? ¿Algún ejemplo? Ah, sí. Sí, excelente. Me emociona. Entonces, ningún problema. Ejemplifiquen. Respuestas algunas, al hueso directamente. Pero yo creo que 5 o 6 preguntas. Probablemente 5 o 6. Tenemos las 2 de fracción para el certamen. Esencial. Yo sé que en el programa del curso hay bibliografía de acompañamiento, Sí. más allá de los textos que hay que leer para el certamen. ¿Hay uno de esos textos que sea como el texto base del curso? Lo que pasa es que este curso se sustenta en diversos artículos y libros, no hay uno solo. Ya, no hay un manual que sea como este. Por ejemplo, se podrían apalancar en algo en HIT, Ya, pero HIT abona fuertemente lo que es impacto internacionalización, estrategia internacional, pero solamente aquello. ya, ok. Entonces, Está digregado, ya, perfecto. claro, entonces mi consejo es repetir las discusiones que hemos tenido, los artículos. Sí, no sé, es que de repente. Sí, pero, por ejemplo, en el Criterio Estratégica 1, yo creo que el base es Hill y Jones. Pero más importante que, o sea, y hay una nueva edición, que es la más reciente, que es de Shin y Jones. Yo diría que es un libro base de Gestión Estratégica 1, pero este Ya. tiene un laberinto. Sigue ajustando. Revisamos, ¿les parece o no? Primer comentario. ¿Verdadero o falso? Falso. No voy a decir va a ser falso siempre, puede decir que sea verdadero. ¿Pero falso o verdadero? Mira, leamos. En una industria high-tech,
independiente del camino que se siga para establecer el estándar de la industria, el fenómeno de retroalimentación positiva siempre cumplió un rol fundamental. No siempre. Era el efecto de lo que era el tema de apalancarte los implementadores. Ya se entiende. Muy diagonalmente. Pero mira, a ver. Independiente del camino que tomamos. ¿Qué camino hay? Hay tres caminos. Lo define el gobierno, el camino que vimos, pero eso puede, sí, todo se puede mejorar en eso. O el mercado define. Y en este último, en la guerra de formato, y el apalancamiento en el efecto de la red como así. Como el ejemplo que vimos, ¿se acuerdan de Sony versus Matsushita? Con el VHS, Betamax con su VHS, lo que estamos viendo hoy en día con el tema de los autos eléctricos, los cargadores, o esto, con sus aplicaciones. ¿Entiendes? Selecciona una empresa que su parecer sea un emprendimiento estratégico, identificando la estrategia que siguió para innovar y el tipo de innovación que desarrollar. Aplicación. Esta empresa, con estas razones, tiene una estrategia que siguió, de las que vimos en la última slide de ese capítulo, hizo internamente, hizo alianza, adquisición, en fin. Tiene buena innovación. Como quieran, digo, dos familias. Renato, ¿te vas? ¿Todo bien? Sí, que tengo Vaya. que irme. Vaya. Lo siento. Bye. Chao, chiquillos. Y finalmente, el segundo nombre de aplicación. ¿Dale? ¿Cómo era la respuesta a la segunda? No tienes que definir la empresa. Estoy inventando Notco, por ejemplo, en el caso. ¿Qué tipo de innovación ha desarrollado en productos, servicios, buenos negocios? Que puede ser el caso que ustedes tomaron como camino. ¿Y por qué? ¿Y qué estrategia siguió? Y ahí vimos distintos caminos para desarrollar innovación. O se hace internamente, o se hace en alianza, o se adquiere. Ya, poquitito. En el caso de Notco, ¿cuál fue su estrategia? Como de interno. Su Giuseppe, su supercomputadora. Ahí está su clave de éxito. Y sus funcionantes. Con el bioquímico, el informático y el comercial. Y la tercera también dice, en una industria high-tech, ¿qué desafíos podría enfrentar una empresa que desee introducir un sistema operativo más estable que el actual de Windows? Dominante en la industria. ¿Qué estrategia le recomendaría seguir para lograr que el fenómeno de retroalimentación positiva juegue a su favor? Está muy relacionado también con la ¿qué podría hacer para lograr que gane la guerra formato? Nada para hacer. O sea, hoy día el formato dominante es el formato muy interno, pero el sistema abierto. ¿Qué debería ser? ¿Qué consejo debería estratégicamente hablando? Ahí hay que apalancarse en la estrategia que vimos en ese capítulo. ¿Cuál se aplica? ¿Cuál aplica o cuál no? ¿Por qué incluso hacerse amigo Windows? Una alianza sería un camino, por ejemplo. Puede ser aplicación, puede ser completa evaluación, puede ser mini caso acá este ejercicio. Aplicado en el momento que sea el grueso del certamen aplicado. ¿Les parece bien? ¿No? Yo le subo la pregunta a la una. Que tengan un buen descanso. Gracias. Sí, Y nos vemos. le enviamos el caso de Netflix.